días, mi estimado don Ventimilla. El día de hoy tengo el gran honor de traerlo a la emisora El Republicano. A usted, uno de los personajes más preponderantes en el país, a quien quisiera hacerle unas preguntas. Espero que se encuentre muy bien, pero no me inmiscuiré en detalles. Para empezar, desearía conocer el por qué usted, un personaje de renombre en el país, fue condenado al exilio en el año 1869. Buenos días. Puesto que no logré dar un golpe de estado adecuado frente al retrógrada malnacido, incapaz de avanzar de Gabriel García Moreno, fue ocasionada mi deprimente humillación y posterior derrota, siendo atrapado por esos seguidores suyos, los cuales fueron parte de mi sentencia al exilio, que tanto recorre mi mente y legado. Al parecer usted no está de acuerdo con los ideales del señor Gabriel García Moreno, y por la forma de deplorar su imponente forma, veo que guarda un tremendo rencor hacia él. ¿Podría decirnos si tiene alguna relación con este mismo? ¿Son familiares, antiguos amigos, actuales enemigos? ¿Qué mismo? Claro que tengo relación con este hombre, aunque siendo realistas, mi odio contra él supone una gran separación entre ambos. Aunque decidiría que no fuese así, él es mi tío político, puesto que se casó con mi tía, Rosa Escazú. Es más, yo fui su guardaespaldas cuando él fue gobernador. Bueno, esta es una entrevista, no una obra de romanticismo en la que nos pondríamos nostálgicos. En fin, yendo más adelante en su vida, apreciamos que usted logró llegar al mayor cargo político en la patria. ¿Cómo lo consiguió? Una vez acabado el exilio al cual fui condenado, me alié junto con tropas liberales y logré derrocar a su sucesor, el lacayo del tan estimado Gabriel García Moreno, Antonio Borrero Cortázar. Al hacerlo, sentí como la euforia llenaba mi cuerpo, y una vez este fue derrocado, tomé el poder del Ecuador y cambié la carta negra como debía hacerlo en un principio. Interesante, pero el hecho de odiar tanto a Gabriel García Moreno no es un pretexto para desprestigiar a hombres que habrían contribuido con el desarrollo político. En fin, porque tampoco sé qué hizo de bueno ese tal Borrero. He oído que durante su gobierno usted contribuyó de manera significativa a las artes y al comercio. ¿Cómo lo hizo, mi estimado ilustrado? Como una de las principales obras que hizo este papi por la patria, para el fortalecimiento de las bellas artes del Ecuador, puedo destacar la creación del Teatro Nacional Sucre y el avance que formaría parte del cambio del comercio, como lo es el ferrocarril, uno de mis más grandes acabados políticos. Hasta uno de los puentes de renombre de la época, el puente de Chimbo, lo construí yo, ya que este comercio únicamente era transportado en una misma región, y gracias a esto logramos comunicarnos y agruparnos en un solo país. Además de poder ayudar a uno de los aspectos más importantes, como es la educación, logré el restablecimiento de una de las universidades que hasta la época se conserva en este hermoso país. Por supuesto que estoy hablando de la Universidad Central del Ecuador. Sin embargo, mis acciones no satisfacían por completo a los ineptos cargos del gobierno. Dijo usted que llegó a ser presidente con una patada en los huevos estatales. ¿Cambió usted la constitución del Ecuador al llegar al poder? Claro que tuve que cambiar la constitución creada por el déspota de Moreno. Este era el máximo exponente del conservadorismo, y lo hice en la segunda convención de Ambato. Segunda Convención de Ambato. Desde el decreto de convocatoria 28 de julio de 1887, no había cesado el jefe supremo de ir unificando a la Unión respecto a ciertos puntos difíciles que debían proponerse en la Asamblea Nacional, cuáles eran las bases de la Constitución proyectada ya en orden de imposibilitar la elección de aquellos ciudadanos cuya influencia podía crear de dificultades mayormente en su ascensión al sólido, sabiendo que el sólido es un trono o silla con dosel. Las elecciones corresponden en casi todas partes al deseo de Ventimilla, como argentino, fruto de las providencias y de la presión gubernamentaria de sus empleados. Con todo junto, no fue posible entrar en conflicto formal con la opinión liberalizada del litoral, que designó como relativa libertad a sus candidatos, Urbina y a Sánchez Rubio, puntan a evitar que su gobernador de la SUAY, don Rafael Torres,
dejase libertad de sufragio en su jurisdicción. El doctor Pedro Moncayo y Juan Montalvo, elegidos en Esmeralda con el apoyo del Faro, no juzgaron prudente concurrir. Tampoco acudió el doctor Miguel Riofrío, por seguir en el activo desempeño de su misión diplomática con el gobierno peruano y con el delegado de la Santa Sede en Lima. A Manuel Cornejo no se lo llamó, ni siquiera tampoco a Roberto Andrade, por causa del horror que en los demás causaban su notaria participación en el crimen de marzo, el 1 y el 2 de agosto. La asamblea convocada para el 26 de diciembre no solo pudo reunirse el 26 de enero de 1878 y fue presidida por el general Urbina y el vicepresidente Julio Castro. Verificados los escrutinios, vióse que la representación del país se componía en su mayor parte de hechuras de ventimilla y que las personas inclinadas al menos a favorecerlo, lo cual produjo desde luego un grave desengaño en el Partido Liberal, cuyo jefe, don Pedro Carbo, resolvió con todo trabajar con denuedo por sus principios, como les verificó rodeado de su núcleo unos 10 amigos de la causa, entre los que se distinguieron por su decisión, y los honorables Yeroví, Peña, Vélez, Portillo y Seminario. Igualmente, reducido, apareció el número de los diputados netamente católicos, por lo menos dispuestos a luchar y hacer oír la voz de la verdad y defender los derechos de la religión. Eran los principales canónicos de Cuenca, señor Federico González S., el doctor Mariano Cueva, el doctor Juan de Dios Corral, don Félix Chacón y los doctores Leones Rafael Quevedo y José María Batallas, que todos por cabeza reconocían al excelentísimo señor Pedro Rafael González, obispo de Ibarra. En el mensaje punto, según era de esperarse, el jefe supremo no supo sino engrandecer su situación, no solo justificar, y por cierto, más que por gloriosos hechos, por el vilipendio de las administraciones anteriores y por la reprobación de la conducta observada por la Iglesia y las maquinaciones conservadoras contra su persona, hundó la lógica de la revolución que, creyéndose superior a la discusión, nunca se digna en estudiar las opciones ajenas, antes suele tratar con el más repugnante desprecio los sistemas que no son suyos. Aun cuando los suyos se presentan, exigiendo la reforma violenta y repentina de todo lo existente, aun cuando sean ellos los menos ajustados en realidad a las necesidades, tradiciones y aspiraciones del pueblo. Más cruda del lenguaje. Si sabe punto más degradada, o sea, que no tiene gracia o elegancia. Reformar más incoherente y apasionada era la memoria ministerial que presentó en el Estado don Javier Endara, documento repleto de injurias, manchado con continuas falsedades y mentiras, pieza que en suma es considerada por nuestros escritores cual engendro ridículo y monumento de ignominia, es decir, una ofensa grave. Para el gobierno, el discípulo favorito de Spinel, el revolucionario de 1864, inseparable de Carbo, no otro era el actor de aquella nefanda, que resuelta, abominable, requisitoria del dogmatismo anticristiano. Buena cuenta dio y exacto juicio emitió luego acerca de tal espléndido político literario la acerada pluma del doctor José Modesto Espinosa, el autor del Pulero, persona que gusta de un ambiente nítido de su época y maestro indispensable de la ironía del país. La enorme mayoría de los adeptos de Ventimilla, rara vez o por cortos instantes, se dignó permitir se formulara y desarrollara una sombra de oposición parlamentaria de propio nombre. Los debates no revistieron de forma de conflicto o torneo, si bien la minería liberal y el círculo católico no dejaron de alzar oportuna y eficaz su voz en tono altivo y de protesta. Muchos había esperado de la versación de Pedro Carbo, punto, pero su animadversión, o sea,
sentimiento de enemistad, declarada a Ventimilla y sus ideas sobrando avanzadas, inutilizaron en gran parte su labor, haciéndole sospechoso al círculo predominante en el recinto. Versó ella sobre la reforma constitucional según un plan que traía muy madurado, conforme a todo él con sus ideas que en su larga carrera había acariciado. Es interesante, a ese respecto de desarrollo constitucional, el folleto analítico que luego publicó con el título de Páginas de Historia Constitucional, el que a un tiempo recuerda y puntualiza su actuación en Ambato. Por los demás, Carabobo se había granjeado un envidiable prestigio por su personalidad venerable. Pero fuerza es confesar que careció del verbo oratorio, de la república pronta y contundente, de la flexibilidad parlamentaria. Dotes necesarias para todo ciudadano llamado el palenque de la representación nacional, imprescindibles de todo, en un líder de la oposición. Por lo que hace la oposición de los católicos, exhibiéndose cortés, humilde, pero airosa y firme en los discursos del señor González Suárez. En 2 ocasiones, especialmente, alzó la voz, con claridad y erudición, que le eran propias al tratar de señalar los justos límites a la libertad de la prensa, al desbaratar los sofistas, o sea, filósofos griegos centrados en la palabra, aducían contra la conveniencia de formular el artículo sobre la religión. Perseguido por las envidiosas de su mérito, en esa primera exhibición pública de su alta personalidad, nuestro futuro historiador, quien se desdeñó de contestarles, halló excelentes amigos y abogados en el doctor Honorato Vázquez y el señor Juan León Mera, que supieron defender la rectitud de sus intenciones y su honorabilidad, recalcando los aplausos de la barra habían tributado al noble y humilde lenguaje del sacerdote. La oposición no se declaró pujante en el recinto de la asamblea, estalló terrible en la prensa de Ambato, y de Quito en Guayaquil fue perseguida y aniquilada aún materialmente, y de ello hablaremos aparte. En la convención de Ventimilla, frente a Urbina, no se sentía absoluto dueño. Temía al anciano caudillo del liberalismo. Ni debía ni podía descontentar a alguien con su espada. Le había asegurado la posición de poder. Permitió que se le asignara un premio de 50,000 pesos por sus servicios. Confiósele el cargo de general en jefe y fue nombrado plenipotenciario de Chile. Por un alarde de generosidad, Ventimilla influyó para que se dictara un decreto de amnistía completa en favor de los emigrados y procesos políticos, si bien Urbina, luego de restringir tan generosa medida con la condición de tener la autorización individualizada del Ejecutivo, presidente, vuelto a la capital, no dejó a otro su ejecución. Él mismo se dirigió al panóptico y abrió las puertas de los prisioneros de noviembre. El desfile desvuelto resultó un triunfo para los jefes conservadores y un bochorno muy sensible para el presidente. Extendió igualmente el decreto a los miembros perseguidos del clero, pero el vicario de ante razas otros restituirse a la libertad. Protestaron con vigor de las expresiones en que el sesionario daba por supuesto en su causa un delito político, ni admitían la perpetración de delito alguno sobre que hubiese de recaer el perdón o indulto. Una ventaja muy apreciada tuvo el presidente en la duplicación de los honorarios de su cargo, que ya de jefe supremo había fijado en 24,000. 2 puntos, lo que causó tanto peor impresión cuando que no se había modificado el sueldo de los nuevos empleados. El asunto representaba a un consejo muy desfavorable con García Moreno, que había practicado una conducta diametralmente opuesta.
respuesta. Agravióse aún la penosa impresión posteriormente al ver que el presidente no sería opuesto aún durante las larguísimas ausencias en Guayaquil, sin perjuicio de los honorarios del designado. Con el mayor ahínco, Ventimilla en sí y trabajaba por no salir de la relativa dictadura que le había proporcionado las facultades extraordinarias. Resuelto en un intento, no perdonó a medio mundo. Con el fin de vencer la oposición de los representantes remitentes, púsoles delante las armas del norte, los primeros conatos del Faro, el desenfreno de la prensa de la oposición, pero no arrancó la victoria sino mediante un argumento de género escénico, que produjo en el Parque Vista gran inmediato resultado. Del fuego prendió de su orden en un cuartel, mención pareció en efecto confirmar que la revolución rugía en derredor las mismas puertas de la asamblea. En consecuencia, la convención, entre paréntesis, volvió a quitar al pueblo las garantías que acababa de otorgar en la Constitución, y las facultades que habían de durar indefinidamente vigentes para apropiarse del liberalismo imperante. Última Guerra del Pacífico. En 1879 estalló la última guerra internacional entre repúblicas andinas, cuya ocasión dieron pretensiones de posesión dudosa sobre el territorio de Atacames y ciertos derechos de explotación. Bajo esta dominación, entendiéndose una extensión inmensa del litoral, inhabitable en verdad, pero rico en productos químicos, nitratos particularmente, de incalculable utilidad en la industria y la agricultura. Ese desierto, que se creyera sin importancia económica, se convirtió un día en un centro de activa fructuosa explotación. Los trabajadores y empresarios chilenos se esparcieron por todo él. Fuese la parte boliviana o chilena, esta actividad incontenible, más considerable sin comparación que la boliviana, no dejó de introducir, como se temía, una lamentable confusión en la población, en los intereses y en todos los ramos de la administración, la cual vino a crecer en tales proporciones que Bolivia se veía cada vez más impotente a hacer efectivo su dominio y su autoridad. Diose en primer corte en 1866 con declarársela como una zona disputada por las dos repúblicas, y otro, a los pocos años, cediendo Chile todo derecho de soberanía en aquel distrito, pero bajo el pacto solemne de no ponerse contribución alguna a la compañía explotadora por parte de Bolivia. El Perú, mientras tanto, que ansia el monopolio del salitre, surgió la idea de echar mano en la contribución, idea que entró en varias realizaciones del día en que Perú prometió a Bolivia su apoyo y firmó con ella una alianza secreta defensiva. Chile se negó a pagar la contribución y propuso el arbitraje, a lo que contestó Bolivia con la expropiación de las salitierras. Entonces el Perú resolvió intervenir en el conflicto en son de alejarle, pero tal mediación no era ni podía parecer sincera, siendo el mismo parte interesada, y notaria la opinión en gran parte favorable al plan de sustituirse a Chile en la explotación de Atacames. Declaróse en breve la guerra, descubrióse al punto la alianza que la volvía posible y no faltaron mediadores oportunos para atacar la discordia. Por desgracia, irritado con la perfidia y la condición impuesta por los aliados de desocupar previamente el país, Chile no pudo acceder a la posición. El Ecuador, sin embargo, no podía permanecer impasible espectador de la contienda. No se contentó con protestar de su absoluta neutralidad, sino que, aunque débil pero militar, hizo laudables esfuerzos para prevenir diplomáticamente un conflicto que se temía tan sangriento como escandaloso. El primero conato provino de Colombia, cuyo gobierno propulsó la reunión de un Congreso americano para resolver las numerosas cuestiones internacionales del continente. Tales asambleas antificcionas que en pocas de paz pueden lograr abundantes frutos de concordia y buenas inteligencias, en tiempo de guerra y en el desborde de las pasiones políticas, ven reducida su acción a simples votos y consideración humanitarias, ineficaces en absoluto para callar los gritos del amor propio herido de los pueblos. Todos se declararon neutrales y la guerra estalló con un estruendo el 15 de abril. Bolivia con sus soldados arrojados y el Perú con sus fabulosas riquezas no se encontraban en condiciones de ofrecer una resistencia ventajosa a las legiones perfectamente organizadas, preparadas y equipadas con la República de Chile.
Baquedano y sus 25.000 hombres triunfaron en esta doble jornada de los 40.000 soldados de Pierola. Una vez más, la táctica, la disciplina y el valor se habían sobrepuesto a los formidables y modernos aprestos de la defensa. Lima se rindió sin condiciones el 16 de enero de 1881. Una guerra formal siguió de la de las guerrillas, hasta que, precioso de poner fin a la anarquía, el general peruano Iglesias, con la completa autorización, vino en abril las conferencias de paz, las mismas que terminaron con el Tratado de Ancón, el 22 de octubre de 1883.